¿Cómo están, chicos? Un gusto saludarlos. En este video vamos a ver una guía rápida de lo que es la práctica número 5 de circuitos eléctricos, la cual corresponde a un análisis de circuitos en corriente alterna. Ya. En ella nosotros vamos a usar los diferentes equipos y materiales los cuales tenemos a continuación. Por un lado tenemos los resistores, los capacitores y los inductores variables, que son aquellos por los cuales armaremos nuestro circuito. Nosotros vamos a generar la señal mediante un generador de funciones. Esto nos permite generar diversos tipos de señales, la cual mediante el osciloscopio podemos ver su comportamiento. Asimismo contarán con un multímetro, un tablero universal y diferentes tipos de cable para que puedan hacer las conexiones del circuito. El circuito en cuestión es el siguiente. Ustedes lo van a elaborar con los equipos previamente mencionados. De forma adicional, en estos momentos imagino que la disposición del laboratorio será diferente, pero se pueden apreciar los equipos que están presentes. Por un lado tenemos lo que es el generador de funciones, que es el aparato que está acá arriba, y el osciloscopio. Su osciloscopio puede variar dependiendo de la mesa a la cual estén asignados. No obstante, el funcionamiento de esto es bastante similar. Es importante que estén practicándolo de manera constante para que obtengan un dominio adecuado sobre ellos. Perfecto, con esto vamos a proceder a hacer lo que sería ya la simulación de la práctica, donde vamos a construir el siguiente circuito. Cabe destacar que estos datos pueden cambiar en su práctica, así que estén pendientes de ello, ¿ok? Perfecto, entonces ya tengo aquí colocado lo que sería la resistencia, el inductor y el capacitor, y procederemos a conectar lo que sería el generador de funciones. Vamos a colocar este generador de funciones conectado de la siguiente manera. Terminal positivo a la entrada de la resistencia, como podemos ver en el circuito, y adicional vamos a hacer una serie en estos componentes, terminando con la tierra. Ahora bien, nosotros cerramos nuestros circuitos conectando el punto en común a la tierra del sistema de esta manera, como se puede evidenciar en la gráfica. Ahora con ello nosotros necesitamos visualizar el comportamiento del circuito, donde vamos a usar osciloscopios. Multisim dispone de una gran variedad de osciloscopios. En este caso vamos a usar el osciloscopio Tektronix. Debido a que este osciloscopio nosotros lo tenemos en el laboratorio, por ello practicar en Multisim es bastante importante, porque nosotros podemos aplicar los conceptos que aprendamos aquí al osciloscopio que tenemos en el laboratorio. Ahora, ¿cómo nosotros conectamos el osciloscopio? Una de las cosas que nos pide en la práctica es encontrar lo que sería el voltaje y corriente de la resistencia. Pero, ¿qué ocurre? Debido a la disposición que tenemos en el circuito, nosotros podríamos imaginar que para medir lo que sería el voltaje de este equipo, ver la señal, conectamos lo que serían las puntas de esta manera. Una punta en la entrada de la resistencia y la otra punta, que es el ground, conectado a lo que sería la salida. De esta forma se podría imaginar que podemos medir la resistencia del circuito, y para ver lo que sería el comportamiento de la señal podemos conectarla de la misma manera a la entrada de la resistencia, y del mismo punto ground podemos hacer un enlace hasta tierra. Aquí estaría conectado a la resistencia claramente. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Esto no se puede hacer, debido a que el osciloscopio internamente tiene puenteada lo que serían las tierras. Esto se ve, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer el siguiente circuito. Tenemos el siguiente circuito. Vamos a hacer de esta forma. Tenemos por un lado que sería la resistencia, el inductor y el capacitor. Ok, nosotros para conectar no podemos hacerlo de esta manera, colocar una punta aquí y la otra punta acá, más menos, debido a que la referencia de nuestro sistema se encuentra acá abajo. Por ello, lo que está arriba es algo que no se puede hacer. Por lo tanto, nosotros para medir lo que es la resistencia de la resistencia, tenemos que obtenerla de una forma diferente, la cual es la siguiente.
Déjenme borrar las cosas aquí. Nosotros para obtenerla vamos a hacer uso de la función mat que posee el osciloscopio, donde vamos a restar las señales. Pero para ello vamos a ver los fundamentos teóricos que conllevan a tal decisión. Vamos a seleccionar lo que sería la pluma. Perfecto. Y vamos a hacer esto. A ver. Voltaje de la fuente. Tenemos aquí voltaje de la resistencia, voltaje del inductor y voltaje del capacitor. Nosotros hacemos una ley de voltaje de Kirchhoff, podemos obtener la siguiente ecuación. Voltaje de la fuente es igual a voltaje de la resistencia más voltaje del inductor más el voltaje del capacitor. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que nuestras puntas de pruebas tengan la misma referencia. Por ello nosotros vamos a despejar el voltaje de la resistencia. Voltaje de la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente menos voltaje del inductor menos voltaje del capacitor. Ahora, si nosotros aplicamos factor común, tenemos lo siguiente. Voltaje de la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente menos voltaje del inductor más el voltaje del capacitor. ¿Qué ocurre con esta disposición? Ocurre que en esta disposición tenemos por un lado el voltaje de la fuente, que está distribuido de esta forma, por un canal del osciloscopio. Este va a ser el canal 1 del osciloscopio, el cual está distribuido así. Canal 1 tenemos más, menos. Si nos damos cuenta, nuestro punto menos coincide con el punto de la referencia de nuestro sistema. ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir? Y ahora el otro canal, que sería, ahora vamos a hacer con otro color, el otro canal, que sería el canal 2, conformado por ¿quién? Por el inductor más el capacitor, está conformado de la siguiente manera. Una punta de prueba a la izquierda del inductor y la otra punta a la derecha y el negativo de la punta a la derecha del capacitor. Entonces, podemos apreciar que los mismos puntos de referencia comparten con las de referencia en común. Y debido a que el osciloscopio tiene puenteadas las referencias, no hay ningún problema en hacer esta disposición. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer en la práctica? Por un lado, tenemos que con una punta de prueba conectar el voltaje de la fuente y con la otra punta conectar el voltaje del inductor más el capacitor. Y mediante lo que sería la opción, el comando mat del osciloscopio, nosotros vamos a restar estas señales. Entonces recuerden, el primer paso es colocar las puntas para medir el voltaje de la fuente. El segundo paso es obtener las señales de voltaje del inductor más el capacitor. Y por último, con la opción mat, nosotros restamos estas señales, de tal forma que nosotros obtenemos finalmente lo que sería el voltaje de la resistencia. Esta es la teoría básica para que ustedes puedan conectar de forma correcta en el salón de clases, haciendo la siguiente práctica. Ahora vamos a hacer esto mediante las simulaciones para que ustedes puedan apreciar cómo consiste lo de aquí. Perfecto, nos regresamos al circuito y ahora con lo que acabamos de ver, nosotros vamos a hacer las conexiones. Por un lado vamos a conectar nuestro punto en común al circuito y ahora bien vamos a conectar una punta de prueba. Va a ir ¿dónde? A la entrada de la resistencia, para que este punto de aquí con el de acá mida el voltaje de la fuente. Entonces con esta disposición nosotros ya tenemos el voltaje de la fuente. Ahora necesitamos el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor. Esto lo hacemos conectando la siguiente punta de prueba. Aquí no se lo puede apreciar, pero estos puntos 1 y 2 es un cable que tiene que se le puede hacer dos conexiones. Aquí solo se aprecia una, pero en la forma física ustedes pueden hacer dos conexiones. Por ello, la punta positiva va a este punto de aquí y la punta negativa iría al punto de referencia. Solo que este osciloscopio, aquí como lo tenemos en la imagen, nos simboliza todo ello mediante este punto en común G. Entonces, como se puede apreciar, ya tenemos por un lado el voltaje de la fuente y por el otro el voltaje del inductor más el capacitor. Ahora sí, previo a hacer lo que serían los análisis, vamos a hacer un ejemplo
con datos que nos da el circuito. Cabe destacar que estos datos tranquilamente pueden cambiar en su práctica. Ahora vamos a colocar una señal sinusoidal de 10 voltaje pico a pico, que esto me lo va a generar el generador de funciones. Vamos a colocar una amplitud de 10 pico a pico y ahora tenemos una frecuencia de 60 Hz en este caso. Perfecto, tenemos una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué más nos solicita? Nos dice voltaje pico a pico y corriente pico a pico de la resistencia, la cual vamos a llenar brevemente esta tabla de datos de aquí. En este caso no será toda la tabla de datos, no obstante se hará un ejemplo para que con ello ustedes puedan ir desarrollando lo siguiente. Vamos a hacer el primero de cada uno y así vemos otro más. Ahora vamos a hacer el primer escenario. Tenemos 60 Hz, nos pide voltaje y corriente de la resistencia. Entonces vamos a hacer lo que acabamos de ver. Una punta ya estamos viendo que es el voltaje de la fuente y la otra el voltaje del inductor más el capacitor. Entonces prendemos nuestro osciloscopio, le damos a la opción de Run, de Multisync. Entonces se pueden ver las siguientes señales. Nosotros presionando el canal 1 o canal 2 podemos apagar o encender lo que serían las señales. Ahora vamos a darle autoset para verlo de una mejor forma. Se ven ahora las dos señales. Por comodidad voy a elegir la segunda para obtener señales un poco más pausadas. Le voy a dar a la parte donde dice Run Stop para detener lo que sería la simulación en un punto donde me beneficie para poder analizar el circuito. Vamos a ver de esta forma. Ya, perfecto. Ahora tenemos lo siguiente. Recuerden, la señal amarilla corresponde al voltaje de la fuente y la señal celeste corresponde al voltaje del inductor más el voltaje del capacitor. Pero nosotros no queremos simplemente ver estas dos señales. Nosotros lo que queremos ver es la diferencia de estas. Entonces usamos el botón MAT, que es el que se puede ver aquí de color rojo. Usamos MAT y obtenemos lo que es la diferencia. Esto aplicando lo que sería la operación. En este caso me ha obtenido la suma, pero yo voy cambiando hasta obtener la diferencia como se tiene a continuación. Perfecto, una vez obtenida la diferencia, nosotros procedemos a acomodar las señales. Vamos a dejarla en el centro. Si se dan cuenta, la señal celeste, esta señal nosotros ya no la necesitamos. No la estamos desactivando al hacer esto, simplemente la estamos ocultando para únicamente analizar nuestras señales de interés, que sería la de la resistencia y la de la fuente. Perfecto. Ahora nosotros nos podemos ir a Measure y con ello vamos a ir a la opción vamos a habilitar la opción MAT, vamos a ir a mediciones, vamos a seleccionar canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. En este escenario ustedes cuando estén haciendo lo que serán las mediciones, al darle Measure le aparecerán las mediciones de lo que sería el voltaje de la fuente y de la resistencia. En este escenario nosotros vamos a asumir que es un voltaje de 10. Déjenme usar el propio lápiz del PDF. Sería un voltaje de 10 pico pico. El voltaje RMS, acordándose que el voltaje RMS es diferente. Es voltaje pico pico entre raíz de 2. Esto es lo que ustedes van a obtener aquí. Voltaje pico pico entre raíz de 2. Ahora ustedes con una medición indirecta pueden obtener lo que es la corriente pico pico y la corriente RMS. Para ello yo les voy a mostrar lo que ya he estado adelantando con fórmulas. La siguiente. En este escenario, ya habiendo efectuado lo que es la práctica de verdad, obtenemos un voltaje pico pico de 8.979 con la resistencia con los valores iniciales y con este periodo. ¿Cómo es que nosotros obtenemos este periodo? Recordando que periodo es igual a 1 sobre frecuencia, sería 1 sobre 60. Esto aproximadamente igual nos daría 16.66. No obstante, este periodo fue calculado con el osciloscopio, lo cual ustedes también lo pueden hacer visualizándolo en la parte de mediciones, que es la opción de Measure.
Ya. Ahora bien, ¿qué más ocurre? Nosotros, ¿qué más tenemos que calcular? Tenemos la corriente pico-pico, que como pueden apreciar es el voltaje pico-pico dividido por la resistencia. Y ahora tenemos el voltaje RMS, que es el voltaje, la corriente RMS, que es la corriente pico, entre raíz de 2. Con esto nosotros podemos llenar lo que sería la primera tabla con total tranquilidad. Ustedes digamos que ahora necesitan cambiar su frecuencia. En este caso dejan de simular, pero en la práctica deberían deberían desenergizar. Y colocan lo que sería la siguiente frecuencia. Vamos a usar ahora una frecuencia de 400 Hz. 400 Hz. Y con ello nuevamente hacemos las mediciones. Vamos a usar AutoSet para ver las señales. Se aprecia que a una mayor frecuencia ocurre mayor comportamiento del inductor y capacitor. Tenemos en cuenta que en este escenario ya las gráficas ya no están, al menos en la amplitud ya no son la misma. Pero el procedimiento va a ser similar. Acuérdense, ustedes usan el canal MAT para la operación menos, desactivan el canal número 2 y ubican lo que serían las gráficas. Con ello nosotros podemos llenar completamente la tabla de aquí, que es la cual ustedes tendrán que hacerlo, determinar los valores pico a pico, RMS, corriente pico a pico, RMS para todos estos valores de frecuencia en lo que sería su prepráctica. Ahora nos saltamos al punto número 2, que quizás es el punto más interesante del uso del osciloscopio, que es hallar el tiempo de desfase. ¿Y cómo? ¿Qué ocurre? ¿Y por qué incidimos nosotros en el tiempo de fase? Esto es debido a que cuando nosotros estamos mediante circuitos inductivos o capacitivos, tenemos desplazamientos entre el comportamiento del voltaje o la corriente. En este caso, tener un circuito mixto, nosotros podemos obtener un desfase, un ángulo, dependiendo de las magnitudes de estos componentes. Entonces, haciéndolo de una manera rápida, vamos a usar el ejemplo más simple con 60 Hz. Voy a desactivar la simulación con 60 Hz y vamos a medir lo que sería el tiempo de fase. Vamos a apagar esto, volvemos a encender, vamos a dar AutoSet. Entonces nos encontramos ahora en, déjame simular el circuito, perfecto, AutoSet, nos encontramos ahora en el caso inicial. Vamos a darle una forma de onda, vamos a ubicar a los dos en el mismo, si no, vamos a ubicarlos en el mismo punto, vamos a ubicarlo en la base. Colocamos el primer punto y ahora colocamos el segundo. Ya. Recuerden que la celeste es lo que sería el voltaje del inductor más el capacitor, pero eso a nosotros no nos interesa para ver el tiempo de fase, sino nos interesa ver el tiempo de fase que tiene con respecto a la resistencia. Ya. Ahora nosotros para hacer ello apagamos, vamos a usar MAT y con esto obtenemos lo que sería la gráfica, la curva. Entonces nosotros ahora apagamos el canal número 2 y disponemos de la siguiente gráfica, una sobremontada sobre la otra. Voy a ponerle pausa en un punto estratégico tratando de cogerlo bien. Ya, perfecto, en este escenario. Ahora lo que nosotros tenemos que medir es el tiempo de fase cuando estén en el punto 0. Aquí no se puede apreciar, pero para ello tenemos que hacerle un poco de zoom a la gráfica. Esto ustedes podrán hacerlo mediante este cursor, pero si mal no recuerdo, dependiendo del osciloscopio que ustedes tengan, quizás tengan ubicado este cursor en otra posición. Si mal no recuerdo, es aquí. Entonces con ello ustedes van a ampliar la gráfica, la pueden también desplazar y con esto van a medir lo que sería el tiempo de desfase. Lo hacen usando lo que son los cursores. Vamos a usar cursores de tiempo. Cursores de tiempo. Y vamos a colocar un punto fijado justo en el punto donde toca 0 la gráfica amarilla, que sería la gráfica de la fuente. Entonces, justo donde topa 0, déjame acomodarlo bien. Vamos a decir que en este punto vamos a colocar el primer cursor. Y el segundo cursor va a ser donde la gráfica roja toca el 0. Entonces, esto sería más o menos por aquí. Entonces, no es del todo preciso. Ustedes en su equipo, en su
en su osciloscopio podrán ser un poco más precisos con esta medición. Perfecto, con ello nosotros usamos el delta, que sería la diferencia de estos dos cursores, dando un tiempo de 520 microsegundos. Entonces nosotros ya tenemos ese primer dato, que son 520 microsegundos. Vamos a la hoja de datos. Aquí nos dice milisegundos, ustedes lo pueden transformar, no habría problema. Vamos a hacerlo únicamente con fines... No, mejor, en este escenario voy a usar los gráficos reales, los datos reales de la práctica, para que se pueda apreciar de una mejor manera los cálculos que ustedes tienen que hacer. Entonces, ya tenemos nosotros nuestro delta de tiempo, ¿verdad? Entonces, con ello, nosotros anotamos el valor. Para este escenario, con los datos que nos dieron aquí, que son diferentes, obtenemos un tiempo de 1.823 milisegundos, obtenidos con el osciloscopio. Entonces, con esto, nosotros vamos a usar la siguiente relación, que es la de aquí, una regla de 3, que el periodo se equivale a 360 grados. Entonces, en determinado tiempo, ¿cuál va a ser el ángulo de desfase que hay entre las gráficas? Como se puede apreciar aquí de la fuente con la de la resistencia. Vamos a usar una regla de 3, la cual descomponiéndola obtenemos la siguiente ecuación, que el ángulo de desfase va a ser igual a 360 grados multiplicando por el tiempo de fase entre el periodo. Este periodo tiene que estar en milisegundos. Si ustedes hacen uno sobre frecuencia, obtendrán el periodo en milisegundos. Entonces no habría problemas ahí. Entonces, en este escenario, tenemos un 360 grados multiplicado por el tiempo de fase, que es 1823 milisegundos. Esto se simplifica con 16.364 milisegundos y obtienen un ángulo de 40.129 grados. Y ahora, con una simple transformación de grados a radianes, se obtiene que este es 0.2229 pi radianes. Estos son los datos que yo tuve en mi práctica. No obstante, ustedes tendrán unos datos diferentes, entonces tengan bastante cuidado de estar copiando los mismos datos. Siempre se asegura que semestre a semestre se estén cambiando los datos. Entonces, hagan bastante hincapié en ello y obtengan sus propias mediciones. Perfecto, entonces recordando, ustedes tienen que hacer este circuito, tienen que conseguir las diferentes mediciones usando los equipos en cuestión, el osciloscopio, el generador de funciones y las décadas de resistencia y capacitancia y las bobinas de inductancia. Recordando que las bobinas ustedes tienen que calibrarlas. Con esto nosotros podemos ya dar concluido a un breve repaso de cómo deben ustedes elaborar su prepráctica para estar preparados lo mayor posible para su práctica. Espero que haya sido de su agrado y que esté todo claro. Muchas gracias.